coestimuladoras de la familia B7 son CD28, o también otra molécula coestimuladora es PD1 con PDL1. ¿Okay? Normalmente hemos visto como primera señal, ¿no? TCR, MHC antígeno, segunda señal hemos visto familia B7 con CD28. Esa señal es para activar una célula T, ¿ok? Y la tercera señal es citocinas, ¿no? Que definen perfiles. Entonces, hemos siempre hablado de CD28 con B7, ¿ok? Ese es para activar, pero también hay señales que inactivan células, y eso las utilizan normalmente las células T reguladoras, ¿ok? O una dendrítica tolerogénica. En este caso, ¿no? La célula PD1, la célula tumoral, va a asumir, ¿no? Va a promover la inactivación de la célula T. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ella expresa PDL1. Al expresar PD1, que no debería expresar, ¿ok? Va a unirse a la molécula PD1 que expresa la célula T, que siempre la expresa en bajas cantidades, ¿ok? Entonces, y que en un proceso de activación, ¿no? Aumenta la expresión. Entonces, al unirse PD1 con PDL1, va a mandar a la célula TCD8 a morir por apoptosis, ¿ok? Y desactiva a la célula T, ¿ok? Otro mecanismo que también hace la célula tumoral, aparte de utilizar moléculas inmunosupresoras, también produce citocinas inmunosupresoras, y con eso desactiva la célula T también, ¿ok? Ahora, también lo que se ha visto, esta parte de aquí son lo que conocemos como los immune checkpoints, son los puntos de bloqueo de señalización inhibitoria, ¿ok? Entonces, es importante saber cómo una célula T activa, ¿no? Se activa o se desactiva, justamente porque la célula tumoral la va a desactivar. Entonces, ¿cómo es la inmunoterapia? La inmunoterapia la va a volver a activar, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Hoy en día tenemos, ¿no? El acceso a anticuerpos monoclonales. Esos anticuerpos monoclonales de diferentes tipos, uno de ellos muy común, utilizado a partir del 2017 como terapia, en este caso inmunoterapia, es aquí, bueno, es CTLA4 inmunoglobulina, pero también se utilizan anticuerpos monoclonales anti-PD1 o anti-PDL1. Entonces, viene el anticuerpo monoclonal anti-PD1, se va a unir a esta molécula, se une aquí y bloquea este punto de unión. Por lo tanto, el PDL1 de la célula tumoral no tiene dónde unirse y la célula T queda activa. O también hay anti-PDL1, se une aquí, ¿no? Ya no hay con quién unirse el PD1, por lo tanto la célula tumoral no tiene cómo desactivar. ¿Okay? Entonces, hay diferentes anticuerpos monoclonales que se utilizan como terapias, ¿no? Como inmunoterapias para permitir que las células T continúen estando activas, ¿no? Y la célula tumoral no consiga promover apoptosis o desactivación de células T. ¿Okay? Este es uno de ellos. Pero para eso es importante que se acuerden de primera y segunda señal, chicos. Tenemos las moléculas coestimuladoras. PD-L1 binds to the PD-1 receptor on T cells and deactivates them. This is an immune checkpoint. In addition, tumor cells can attract immune cells that suppress the activity of other immune cells, thereby supporting tumor growth. These immunosuppressive cells include regulatory T cells and certain types of myeloid cells. Aquí, las células tumorales producen, ¿no? Citocinas y promueven reclutamiento, pero promueven reclutamiento, por ejemplo, de células dendríticas inmaduras, y en el contexto las van a hacer madurar y hacerlas antiinflamatorias, es decir, dendríticas tolerogénicas, que van a generar más T reguladoras y van a generar también una TH2. ¿Ok? Ahora, aquí dice recluta otras células mieloides como los macrófagos. Este macrófago que llega, por si acaso, es un macrófago en el contexto tumoral M2, un macrófago que promueve regeneración del tejido, un macrófago que produce factor de crecimiento epidérmico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a promover que la célula tumoral prolifere más, como si estuviera regenerando el tejido. ¿Ok? Eso todo es condicionado en un ambiente tumoral. ¿Ok? Therefore, the tumor microenvironment is like the scene of a battle between two opposing immune
responses. One side of the immune system is attacking the tumor, while the other side is helping it to grow. Scientists are developing immunotherapies to help strengthen the immune attack. One approach is adoptive T-cell transfer. Cytotoxic T-cells taken from patients with melanoma are selected for their ability to attack tumor cells. Ok, aquí ¿qué es lo que se hace? Esas terapias de células T adoptivas que se le dice, ¿no? Esto es para generar diferentes tipos de células. Uno de ellos es las células TCD8. ¿Qué es lo que se toma del paciente? El paciente se toma sangre periférica. Básicamente se le dice sangre autóloga, pues, ¿no? Porque es propio de él, es como un trasplante. ¿Okay? Tomas sangre del paciente, lo derivas in vitro, lo manipulas, genera células TCD8 citotóxicas eficientes contra el tumor y después se le inoculas de nuevo al paciente. ¿Okay? Y así lo ayudas a promover inflamación, citotoxicidad. ¿Okay? Porque normalmente, ¿qué es lo que genera? Antiinflamación, y no conviene. Entonces, se hace ese tipo de terapias, aquí se promueve con citocinas in vitro, ¿no? TCD8 citotóxicas, en algunos casos se coloca dendríticas y van a incentivar esas TCD8 específicas contra el tumor, hay presentación de antígeno y después se selecciona y se coloca. ¿Okay? Obviamente, estas terapias, hay diferentes tipos de terapias, aquí generas las TCD8, pero en otras se genera dendríticas, en presencia de antígenos tumorales, del tumor específico, ¿okay? Y después se le inocula en el paciente. Generalmente las terapias, las inmunoterapias, hoy en día lo que más se usa son las terapias combinadas. No es solamente uno, solamente esto, sino después de repente se inyecta al paciente y después se le coloca citocinas, como interferones de repente, para ayudar a promover, ¿no? Por ejemplo, aquí se le inyecta TCD8 al paciente citotóxica y se le inyecta interleucina 2. ¿Para qué? Para poder promover la activación de esas células TCD8. O sea, hay varios tipos de terapias, de inmunoterapias. Esto es autólogo, porque siempre resalta que sea autólogo, porque es del paciente para él mismo, para que no haya rechazos. ¿Okay? The best killers are infused back into the patient. Treating patients with cytokines, such as interleukin-2 and interferon alpha, can also boost the activity of anti-tumor immune cells. An alternative approach is to target the immune checkpoints. For instance, antibodies that bind to PD-1 stop this molecule from switching off cytotoxic T-cells. Bloquea el PD1 y ya la célula no se desactiva, se mantiene activa. Another immune checkpoint being targeted is CTLA4. Blocking this molecule helps DC. Aquí, ¿no? La dendrítica con su B7, como estamos hablando de tolerancia que se promueve, esta B7 se va a unir a CTLA4 y eso es lo que va a hacer, va a inactivar la célula T, CD4. Entonces, pero al utilizar los anticuerpos, ¿no? De bloqueo en este 4 anti-CTLA4, se bloquea el sitio de unión con el CTLA4 y la B7 no se activa, por lo tanto esta permanece activa, secreta citocinas y por otro lado se promueve la interacción con una TCD8 para que haya citotoxicidad. ¿Okay? Entonces, lo importante aquí es promover activación, evitar que se desactiven. Entonces, todas las moléculas que promueven desactivación son bloqueadas con anticuerpos monoclonales específicos. Anti-tumor T-cell responses. Not all patients will respond to these immunotherapies, and some responses will be delayed. Combining immunotherapies with chemotherapy or radiotherapy can lead to a better response in some patients. Immunotherapies can themselves be combined. For example, PD-1 and CTLA4 blockade can improve responses when administered in combination. Activating the immune system has risks. Some patients develop harmful side effects when their immune system attacks healthy cells. Nevertheless, there have been encouraging results from clinical trials. This animation has focused on melanoma, but it's becoming clear that immunotherapies can be used to treat many different types of cancer. Entonces, cuando hablamos de vigilancia inmunológica de células cancerígenas, básicamente estamos hablando de que la respuesta inmune de una forma constante
va a detectar cambios a nivel de las células, especialmente a nivel de las células somáticas, ¿no? Entonces, entonces, cuando hablamos de cáncer, conceptos generales, hablamos de células anormales, se multiplican sin control y pueden invadir o diseminarse, ¿no? Entonces, diferentes tipos de cáncer, ¿ok? Hablamos de aquí, básicamente está hablando de la respuesta inmune artificial. Habla de un boost artificial en la respuesta inmune, está potencializando, mejorando la respuesta inmune de una forma artificial, generando respuesta aquí inflamatoria, ¿no? Respuesta activa, no regulación. En este caso, hay varios tratamientos, el uso de citocinas, que también mencionan en el video, interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 1, no, interleucina 2, interleucina 12, TNF-alfa, ¿ok? Ahora, y los puntos de bloqueo inhibidor, los immune checkpoints y las terapias de células T, ¿no? En este caso ha pasado por varias etapas y ahora se utilizan también lo que son las células T quiméricas, es decir, células modificadas de forma, células T cuyo TCR es modificado por ingeniería genética y se crean quimeras. Tenemos una célula T con un receptor para célula B, por ejemplo, para tratar qué tipos de cáncer, los linfomas, por ejemplo, linfomas de células B, ¿ok? Entonces, vigilancia inmunológica es la capacidad del sistema inmune de detectar alguna alteración a nivel de las células, ¿ok? Antes de que se conviertan en tumores, ¿ok? Este potencial tiene todas las células somáticas una vez que tenemos justamente la capacidad proliferativa, la transformación de las células, ¿ok? Y justamente por la variabilidad genética que se tiene. ¿Okay? Recuerden que cuando hablamos de proliferación y hablamos de mitosis, en este caso, ¿no? Cuando hay alguna alteración en este proceso, tenemos proteínas reguladoras, ¿no? Como la P53, por ejemplo, que se encarga justamente de parar lo que es la mitosis y promover que haya reparo. ¿Okay? Entonces, una vez que hay justamente estas detecciones a nivel celular, ¿ok? Y esto se daría todo el tiempo a nivel de las células en general, ¿ok? Cuando hay esta alteración y no consigue haya reparo, quien se encargaría de eliminar estas células potenciales transformadas durante este proceso sería el sistema inmunológico, ¿ok? Detectando alteraciones a nivel de los antígenos y eliminando esas células, ¿ok? Entonces, una vez aquí, ¿no? Inicialmente y también después de que estas células se han transformado en tumores, ¿ok? Entonces, la primera hipótesis de vigilancia inmunológica fue generada en los años 50, específicamente en el año 57. ¿Por quiénes? Por dos investigadores importantes, que es McFarlane Burnett y Louis Thomas. Ambos científicos trabajaban en modelos diferentes de respuesta inmune. Mientras que McFarlane Burnett trabajaba en modelos de células cancerígenas, observando justamente la variabilidad a nivel de la proliferación de las células, Louis Thomas trabajaba en modelos de trasplantes en animales, ¿no? Con injertos. Entonces, lo que Burnett menciona es que justamente estas acumulaciones, pequeñas acumulaciones a nivel de la proliferación de las células, ¿okay? Para evitar que haya una progresión a una célula tumoral tiene que haber un control y ese control lo realizaría justamente el sistema inmunológico. Mientras que por otro lado, Louis Thomas, que trabajaba con modelos de injertos, aloinjertos, en todo caso, en animales, observó que también, justamente cuando hacía estos alotrasplantes, ¿no? En los animales, la respuesta que había en los receptores era básicamente la destrucción de ese tejido trasplantado. Entonces, él dedujo que esa destrucción de ese tejido, esa respuesta frente a ese tejido extraño, no estaría enfocada a la detección de un trasplante, estaría enfocada ante el potencial de células neoplásicas, o sea, alteración de las células en sí con malformación. Esto de aquí fue una primera hipótesis que se creó en este tiempo. Décadas después se vio que esta hipótesis en general quedaba corta para conseguir explicar el desarrollo de células cancerígenas y se creó una mayor que abarcaba más fases en el desarrollo de
células cancerígenas. Y se creó lo que se conoce como la inmunización, que lo menciona un poco en el video, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere el 3S en esta teoría de inmunización? Eliminación, equilibrio y escape. La eliminación es básicamente esta hipótesis de inmunovigilancia. O sea, esta hipótesis definitivamente quedó corta y solamente explicaba el inicio del desarrollo de las células tumorales. No explicaba todo el proceso. ¿Okay? Entonces, en esta fase, en este inicio, ¿no? Habría esta transformación a nivel de las células, generándose variantes antigénicas y obviamente reconociendo aquello que es extraño, el sistema inmune va a responder. Y va a responder reclutando a todas sus células. NK, NKT, células TCD4, células TCD8, que por la agresividad de la respuesta, en muchas de las personas en general, habría un 100% de la eliminación de estas células transformadas, ¿ok? Sin quedar una progresión a otras fases. Eso es lo que se daría en la mayoría de nosotros, ¿ok? Pero ¿qué pasa con ese pequeño porcentaje de la población cuyas células de la respuesta inmune no consiguen eliminar la totalidad de esas células transformadas? Ese porcentaje va a progredir a lo que sería la fase de equilibrio. La fase de equilibrio es la fase que en un paciente con cáncer dura años, ¿ok? Y en estos años de progresión hay una amplitud de variantes antigénicas, ¿ok? Una más agresiva que la otra, ¿ok? Entonces, esto de aquí es lo que genera, justamente aquí menciona inestabilidad genética porque hay más variantes, ¿ok? Generado por el polimorfismo, la variabilidad, ¿ok? Y también aquí las células tumorales se ven heterogéneas. ¿Por qué? Porque ya no tienes solamente un antígeno tumoral, tienes varios antígenos tumorales. Y ustedes saben que el sistema inmune reconoce antígeno específico. Entonces, cada vez que un tumor cambia su antígeno, toda la respuesta inmune adaptativa que fue generado para ese antígeno ya no funciona más. Tiene que volver a comenzar de nuevo. Por eso es que inclusive en el video mencionan, y es como una escena de una batalla, mientras que uno responde, el otro ataca, y después el otro responde y el otro ataca. Y es así, esta progresión por años que se tiene en el paciente. ¿Ok? Ahora, aquí hay una parte muy importante, que el sistema inmune, ¿ok?, tendría dos funciones. Una de ellas sería la eliminación, o sea, la activación y reconocimiento de aquello que es extraño para eliminar. Y la otra, lamentablemente, es que esa agresividad de la respuesta inmunológica va a promover la agresividad de las células tumorales y con ello el desarrollo de mecanismos de escape. ¿Ok? Entonces, vemos que en realidad aquí se daría lo que se conoce como una inmunoselección. ¿Ok? El sistema inmune promueve la selección de las células tumorales más agresivas. ¿Ok? Porque justamente como ve que el sistema inmune lo está repeliendo, lo está atacando, este va a desarrollar mayores mecanismos para poder evadirlo. ¿Ok? Y esto se da con el paso del tiempo. ¿Ok? Esta es la fase de equilibrio, es la fase que dura más años, ¿no?, en el paciente. ¿Ok? Entonces, esta inmunoselección sería como la teoría de la selección de Darwin, ¿no es cierto? Cuanto más agresivo es el medio ambiente, solo sobrevive aquel que se acondiciona a él, y esto sería para las células tumorales. ¿Ok? Entonces, esto con el tiempo, ¿ok?, y la agresividad va a promover, obviamente, que llegue a vasos sanguíneos o llegue a conductos linfáticos y va a ser el escape, es decir, la diseminación, la metástasis y diseminación. ¿Ok? Y como vemos aquí, vean, en el escape comenzó con, estas son las células epiteliales normales, tenemos variante aquí, ¿no? Variantes, aquí ya tenemos otras variantes, rojas, naranjas, ¿ok? Porque ya hubo la variabilidad genética con la mayor agresividad del célula tumor, ¿ok? Y así tenemos las 3 Es de la inmunoedición, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué evidencias tenemos de que hay respuesta inmune cuando hay un crecimiento tumoral? Bueno, básicamente en las histologías y en la clínica, cuando se ve el tumor, alrededor de él hay un infiltrado celular. O si tenemos, ¿no?, también alrededor de la zona tumoral, el ganglio linfático más cercano, hay aumento de tamaño.
porque hay respuesta inmune. Sí. Una pregunta, ¿un tumor benigno se podría convertir en uno maligno por los años del tiempo o no? Un tumor benigno. O sea, que no puede diseminarse a otros órganos, puede llegar a ser uno maligno. Mira, en ese caso generalmente cuando hay esas evidencias, por eso es el control, ¿no? Una persona que ya se le ha encontrado algo, siempre su chequeo, ¿no? Ya comienza a ser continuo, ¿no? Entonces, no hay progresión, pero comienza a ser evaluado siempre para ver que no haya justamente esas alteraciones. Pero sí puede llegar a convertirse, o sea, de uno benigno a diseminarse en otros órganos. Para diseminarse requiere años. Entonces, si está controlado las condiciones y comienzan a haber alteraciones, eso tiene que ser evidente en el control. En este caso aquí, cuando llega la diseminación, estamos hablando de un paciente que no ha tenido ningún chequeo preventivo, ¿ok? Entonces ha habido esta diseminación por años y cuando es detectado es cuando ya hay las manifestaciones clínicas, pues, ¿no? Ya está en un estadio 4, estadio 5, ¿no? Ya ha sido diseminado, ¿ok? Si hay un diagnóstico precoz, ¿no? Si hay una detección, los tratamientos funcionan inmediatamente, ¿no? Aquí, en esta etapa. Esta etapa en algunos casos es indetectable, ¿no? Porque en la mayoría quedó aquí y de ahí no hubo evidencias, pero ya aquí cuando comienza a diseminarse se ve justamente aquí los infiltrados a nivel de los linfonodos drenantes, por ejemplo, en el cáncer de mama, ¿no? En el cáncer de mamas, lo primero que se va a evidenciar son los ganglios axilares inflamados, sin ningún motivo aparente. Entonces, si ha habido un proceso infeccioso, si ha habido una vacunación, es lógico que haya inflamación y aumento de ganglios, ¿ok? Pero si no, entonces no es explicable. Entonces, ¿qué es lo que se procede en las biopsias? Justamente para ver, ¿no? Si esa alteración tiene algún problema de evidencia homogénica, ¿ok? Esas son las biopsias para los cánceres. Bien, entonces aquí también se ve la parte experimental, ¿no? Por ejemplo, cuando se ven justamente estos injertos en los animales, ¿no? Y hay una exposición posterior a ese primer injerto, hay una memoria y rápidamente es rechazado ese tejido, ese algo injerto. O también sabemos que en todo caso el cáncer puede dar a personas inmunocompetentes, ¿no? E inmunodeficientes. Pero en todo caso, en las personas inmunodeficientes, ¿cuál es la principal evidencia? Que hay una progresión más rápida, porque no hay contención, no hay lo que conocemos como inmunovigilancia inicial, ¿ok? Entonces, aquí vemos justamente el reconocimiento de esos antígenos, ¿ok? ¿Cómo se da? Lo normal es que nuestras células propias, sanas, con nuestros autoantígenos, ¿ok? Al ser reconocidos por el TCR de nuestras células T, ¿no? No se activen, porque para eso las células T han sido educadas, la educación tímica, recuerden inicialmente, no reconoce autoantígenos. La excepción es autoinmune, pero no es el punto aquí. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando este antígeno cambia por diferentes motivos, ha sido mutado la proteína, ¿okay? O ha habido alguna alteración a nivel de los genes supresores como el mismo P53, por ejemplo, ha habido una alteración, ¿okay? O ha habido exposición frente a componentes diversos, radiación, o también ha habido una infección previa por un oncovirus, como les mencioné, por ejemplo, el virus de hepatitis B. El problema del virus de hepatitis B es que tenemos una hepatitis B activa, ¿ok? Hablamos de más de 6 meses, ¿ok? Puede haber una progresión y desarrollo de cáncer, ¿no? A nivel del hígado. Entonces, o por ejemplo el papilomavirus. Entonces, esto de aquí sí reconoce todo esto como una variante antigénica de las células TCD8, se van a activar, ¿ok? Pero obviamente la célula tumoral no va a quedarse quieta, ya no le conviene ser detectada rápidamente. Entonces, bueno, aquí vemos el reconocimiento, ¿ok? Aquí se puede dar un reconocimiento directo, ¿ok? Pero también puede haber un reconocimiento que se denomina una reacción cruzada, y que en esto tenemos la célula tumoral es reconocida por una célula como un macrófago y la fagocita. Y al fagocitar lo va a procesar el antígeno tumoral y lo va a presentar por su MHC. Puede ser para CD4 y CD8 porque es profesional. En este caso activa CD4 que promueve, guía la activación de CD8 y este va a proliferar, va a ir hasta lo que es el foco
del sitio de la célula tumoral y la va a destruir por su toxicidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo evade esto la célula tumoral? Si sabemos que la primera señal, ¿okay?, es MHC antígeno TCR, aquí, para reconocer aquello que es extraño y que la célula T se active, ¿no? Obviamente hay segunda, tercera señal. ¿Qué pasa si tengo, eso es lo que hace el tumor? La célula tumoral deja de expresar su antígeno tumoral porque no le conviene ser reconocida. Entonces, no expresa antígeno, si no hay antígeno no va a conseguir la unión aquí del MHC con el TCR. Sin antígeno no hay. Tiene que ser ese complejo de 3 moléculas. ¿Ok? Entonces, no se activa la célula T, por un lado. Por otro lado, tenemos que la misma célula tumoral va a evitar, o sea, promueve la retención del MHC a nivel del retículo endoplasmático y este no va a ser expresado en la superficie. Aquí. No hay expresión de MHC. No hay expresión de MHC, de nuevo, pues no se va a activar TCR. O también lo que vimos, ¿no?, en el video que les dije, expresa moléculas supresoras como PDL1 o produce citocinas inmunosupresoras y con esto promueve la inhibición de la célula. ¿Okay? Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que puede hacer una célula tumoral para evadir respuesta inmune, mecanismo de escape. ¿Okay? Ahora, en estas circunstancias, mi pregunta, no hay antígeno, no hay MHC, no activo células T, pero ¿quién se activan para destruir la célula tumoral? ¿Ah? Natural killer, la natural killer. Aquí no activo célula T, pero cuando no hay MHC o hay alguna alteración a nivel del MHC, es la señal que activa natural killer. ¿Ok? Es lo contrario. Bien, en el caso de trasplante, bueno, aquí tenemos a la molécula responsable en humanos de presentar el antígeno leucocitario humano, ¿no es cierto? Entonces, la historia nos cuenta que cuando se vio justamente en modelos de trasplantes fue que se describió el MHC, el complejo mayor de histocompatibilidad. Porque cuando observaban los modelos de trasplantes y se comenzó a ver en los aloinjertos, ¿no? Hay esa variabilidad, se descubrió que había rechazos y destrucción de ese tejido trasplantado, ¿no?, cuando era reconocido como extraño. Pero en esa época no se sabía mucho del sistema inmunológico, no se sabían cuáles eran las células relacionadas al trasplante y mucho menos se sabía de esta moleculita que se encargaba de la presentación del antígeno, que es el MHC. Entonces, lo primero que pensaron los investigadores era que para que haya ese rechazo tiene que haber una molécula involucrada que está relacionado a la incompatibilidad de estos dos tejidos y por eso es que se le denominó complejo mayor de histocompatibilidad a la molécula. ¿Ok? Años después, o sea, ya tenías a la molécula, pero esa molécula estaba en una célula, no se sabía quién era. Años después se descubre que la célula a la cual le presentaban esa molécula era nada menos que las células T. ¿Okay? Entonces, hoy en día tenemos todo anotadito, descrito, sabemos todo con nombre y apellido. En esa época era todo observación y ver cuáles eran los mecanismos, ver, hay una molécula aquí que está involucrada. ¿Por qué será? Bueno, vamos a ponerle este nombre, ¿no? Así, ¿ok? Entonces, hoy en día ya no es así, tenemos todo, ¿no? La gran mayoría de los datos ya bien descritos, ¿no? Obviamente la ciencia evoluciona y con esto se va viendo mayores cambios, ¿ok? Pero muchos de los mecanismos ya se entienden, ¿no?, de una manera general. Entonces, si hablamos de trasplantes, tenemos aquí 4 tipos de trasplantes en base al donante y receptor. ¿Qué es lo que vemos? Si hablamos de autólogo, es cuando ese trasplante es realizado, ¿no?, a partir del individuo, ¿no?, para él mismo. O sea, se toma sangre periférica autóloga del paciente, se transforma y después se le inyecta a él de nuevo. ¿Ok? Todo es autólogo.
¿sí? O en caso, inclusive, por ejemplo, en pacientes que han sufrido quemaduras, ¿no es cierto? A veces para poder... para exactamente de la piel, para poder ayudarlos, ¿no? Se hace justamente de partes del cuerpo que no están dañadas, ¿no? Y se les coloca justamente cuando es en el rostro, ¿no? En lugares más sensibles, ¿ok? Entonces eso es autólogo, de mí para mí, ¿ok? Por lo tanto no hay rechazo, ¿ok? Eso es importante en términos de rechazo. Ahora, el otro, isogénico. Isogénico, también conocido como singénico, es aquel trasplante en el cual donante y receptor son de una misma especie, ¿ok? Y genéticamente iguales, ¿ok? Por lo tanto, no va a haber rechazo, ¿ok? Ahora, este tipo de trasplantes son individuos diferentes pero genéticamente iguales, ¿no? Entonces, este tipo de trasplante generalmente se ve en modelos de animales, ¿no? Todos los modelos experimentales para entender diferentes tipos de respuestas, diferentes tipos de mecanismos, de enfermedades, son utilizadas a partir de animales que son isogénicos. Es decir, ellos son genéticamente iguales. Por eso es que lo que se observa en uno tiene que observarse repetidamente en el otro y en el otro y en el otro, ¿ok? Porque son genéticamente iguales, ¿ok? Entonces, así se entienden y se aplican los estudios, quitando esta variante que es el polimorfismo genético, ¿ok? Entonces, esto que es isogénico, en los animales en la mayoría, en todos los estudios. Ahora, en el ser humano solamente se entiende en un ejemplo, gemelos idénticos, ¿ok? Gemelos idénticos, individuos diferentes, pero básicamente como dos gotas de agua, ¿no? Y genéticamente iguales. Es decir, si tienen gemelos idénticos y requieren un órgano, un tejido, chicos, suertudos, porque no va a haber rechazo, ¿ok? Y no necesitan tratamientos posteriores utilizando inmunosupresores, porque no hay rechazo, son genéticamente iguales, ¿ok? Ahora, que consigan convencer a su hermano o su hermana que les dé es otra historia, ¿no? Pero, hablando de genética, no habría rechazos en ese tipo de trasplantes, ¿okay? Solamente gemelos idénticos. Ojo, no mellizos, porque mellizos son bivitelinos, a veces estos son sexos diferentes. Entonces aquí sí hay polimorfismo, ¿okay? Gemelos idénticos. Ahora, la mayoría del resto de los pobres mortales que no tenemos hermanos gemelos, si necesitáramos un trasplante tendría que ser de tipo alogénico. Es decir, misma especie, genéticamente diferentes, ¿ok? Y aquí hay la propensión al rechazo, porque obviamente mis células solamente van a reconocer lo que es mío, mis antígenos. Si recibo un órgano o un tejido, para lo mío va a ser extraño, por lo tanto, lo va a eliminar, ¿ok? ¿Cómo se evita eso? Tomando inmunosupresores, ¿ok? Ahora, esto es el halogénico, pero también hay otro, xenogénico. En xenogénico vemos el trasplantes de individuos de diferentes especies. Ya no tengo que decir más porque aquí ven al cerdito, ¿no? Y aquí ven al ser humano. Entonces, estamos viendo especies diferentes, genéticamente diferentes completamente, ¿ok? Y aquí sí hay propensión a rechazo, ¿ok? En algunos casos se hace ese tipo de trasplantes de órganos, ¿no? O tejidos. ¿Ok? Bien. A pesar de que hoy día la ingeniería genética ha cambiado tanto que hay otras alternativas ya también, ¿no? Bien, entonces aquí vemos el ejemplo de lo que es un trasplante halogénico y un trasplante isogénico, ¿no? Hablando en modelos de animales, que es lo primero que se observó. Hablamos de linajes, ¿no? Diferentes genes, hablamos aquí de los haplótipos. En este caso es haplotipo A, linaje A, y este de aquí es haplotipo B, linaje B. Entonces, vemos que en el caso del donante, ¿no? Tenemos el donante aquí, dona un injerto, recibe al receptor, como es genéticamente igual, hay aceptación del tejido, no hay rechazo, ¿ok? Ese es singénico o isogénico. Y en el caso del alotrasplante, ¿ok? Vemos un linaje genéticamente, ¿no?
Y aquí tenemos otro. Entonces, alotejido, porque las terminologías cambian por el tipo de trasplante, ¿no? Alotejido, ¿ok? Entonces, en este caso va a haber, ¿no? Rechazo, ¿ok? Entonces, y aquí lo vemos que básicamente el rechazo es mediado por respuestas inmunes celulares, ¿ok? Entonces, y ya hay memoria. ¿Cómo se probó esto? Se probó justamente, tenemos dos linajes diferentes y hay el trasplante, ¿no? Del alingerto. Pasan 3 a 7 días y tenemos el rechazo, ¿ok? Entonces, si este animalito que ya tuvo su primer contacto con este alingerto es sometido de nuevo aquí a otro injerto, ¿no? Exactamente de la misma procedencia genética, ¿ok? Este rechazo, como pueden ver aquí, va a ser inmediato, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya hay una memoria. Las células T aloreactivas que fueron generadas para destruir este aloinjerto van a recordar que ya lo encontraron antes y rápidamente se activa. Hay memoria, ¿ok? Entonces, y esto se probó de otra manera. Se tomó a un animalito que era su primer contacto y se le sometió al injerto. Es para este de aquí es su primer contacto, ojo, ¿ok? Al injerto, pero aparte se le inyectó una solución rica en células T de memorias obtenidas a partir de este animalito, ¿ok? Y esto solamente hizo que el rechazo fuera inmediato, ¿ok? Demostrando que había una memoria, ¿ok? Entonces, aquí se ve una comparación en términos del complejo mayor histocompatibilidad, ¿no? Que sabe fue descubierto inicialmente en animales y después es el antígeno leucocitario en humanos. Entonces, ¿cuál es el equivalente? El equivalente es que cuando hablamos de clase 1, estamos hablando del HLA-A, HLA-B, HLA-C. ¿Quién tiene menor polimorfismo, es decir, menor variabilidad genética? En el clase 1, HLA-C. ¿Ok? En el caso del clase 2, tenemos HLA-DQ, DP, DR. Y que tiene menor variabilidad, menor polimorfismo, el DR. Alfa, porque hay subtipos. ¿Ok? Bien, aquí cómo funciona un rechazo. ¿Ok? Tenemos el injerto de piel aquí, tenemos a las dendríticas, ¿no? Cargadas con el antígeno del donante y ellas en una presentación aguda con una gran cantidad de moléculas coestimuladoras van corriendito al linfonodo drenante más cercano. Y al presentarle, ¿no? El haloantígeno a las células T, estas células T van a decir, ah, no te conozco, pues entonces se activan y van a ir corriendo al sitio del tejido del haloinjerto, ¿no? Y lo van a destruir. Y aquí tenemos un rechazo, ¿ok? Entonces, este tipo de rechazo, el reconocimiento de este haloantígeno, ¿ok? Puede ser de forma directa o indirecta. ¿Qué significa? En la directa, yo tengo la dendrítica del donante con el antígeno del donante. Y es ella la que por su MHC halogénico va a interactuar con la célula T del receptor y va a promover la proliferación de esas células T aloreactivas que eventualmente van a promover la destrucción de del tejido o del órgano del donante. ¿Ok? Eso es directo porque la dendrítica es del donante. Indirecto es porque yo tengo el tejido del donante con su MHC halogénico. ¿Ok? Y esta va a ser captada o reconocida por la dendrítica del receptor, de quien lo recibe. ¿Ok? Por eso es indirecto. Y esa dendrítica del receptor, ¿ok? Va a captar ese MHC halogénico, lo va a procesar y ella misma se lo va a presentar a la célula T del donante. ¿Okay? Promoviendo de nuevo también en estas circunstancias la proliferación de las células T aloreactivas. O sea, en ambos casos hay reconocimiento y activación de células T CD4, CD8 aloreactivas. ¿Okay? Pero aquí es directo y aquí es indirecto.
¿ok? Esa es en relación a lo antígeno, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el MHC halogénico? Estamos acostumbrados a siempre, vemos, ok, tengo mi dendrítica y tengo mi célula T. Ambas son mías, es decir, son propias, ¿ok? Entonces, el MHC va a interactuar con mi TCR, con el antígeno, que puede ser de un virus o puede ser propio o no, sea cual fuera el caso, activación. Eso es lo que hemos visto hasta este punto, ¿ok? En todas nuestras clases pasadas. ¿Qué vamos a ver ahora? Que la célula presentadora de antígeno, ¿ok? Puede ser, ¿no?, del donante, ¿ok? Y en ambos casos, el receptor, ¿no?, disculpen, el TCR va a ser del receptor. Entonces, ¿cómo hay esa interacción? Porque es un MHC diferente, ¿no es cierto? Porque proviene de un donante, mientras que el TCR es del receptor. ¿Por qué? Porque ese MHC halogénico, ese MHC, tiene la capacidad de mimetizarse y con esto promover la activación del TCR del receptor, ¿ok? Se puede mimetizar de dos formas. Una, la misma estructura, ven aquí el MHC propio, ¿no? Cómo se encajaría. Y aquí el mismo MHC halogénico, con su estructura, va a mimetizar el encaje perfecto aquí, como si fuera propio. Esa es una forma, ¿ok? Es la estructura del propio MHC halogénico. Y otra, va a unirse al antígeno que va a presentar para mimetizar. Aquí. Tengo parte del MHC y este es el antígeno, pero de una manera y de otra consigue encajar, ¿ok? Y activa el TCR, ¿ok? Esto es reconocimiento de MHC halogénico. Mimetiza el propio y promueve la activación del TCR, ¿ok? Entonces, eso es cuando hablamos de MHC, ¿no? Ahora, ¿cómo es el tipo de rechazo? El tipo de rechazo se evalúa en tiempo de rechazo y se evalúa en células que se activan durante ese rechazo. Entonces, mecanismos de rechazo. Tenemos rechazo hiperagudo. El rechazo hiperagudo es el rechazo, como su nombre lo dice, que se da en minutos o horas después de que se da el trasplante, ¿ok? Entonces, aquí ya hay un factor preexistente, la presencia de anticuerpos IgM o IgG en el receptor, ¿ok? Entonces, esto va a promover que la respuesta justamente sea más rápida, ¿ok? Entonces, aquí va a promover trombosis en vasos sanguíneos, isquemia. La agresividad de la respuesta va a estar relacionada a la cantidad de anticuerpos circulantes, ¿ok? La concentración de anticuerpos, y va a darse la pérdida del injerto, es bien común. Ahora, este rechazo hiperagudo, hoy en día, la mayoría de pruebas de compatibilidad están destinadas a evitar este tipo de rechazo, el rechazo inmediato, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, una de ellas es la transferencia de tipo sanguíneo, ¿ok? Entonces, las pruebas justamente por compatibilidad, ¿no?, de sangre, ¿no?, para ver justamente que no haya las transfusiones equivocadas de tipo de sangre, ¿ok? Justamente para evitar ese tipo de rechazo. Entonces, ¿qué se da? Si tenemos anticuerpos persistentes, esos anticuerpos persistentes pueden activar complemento y con esto promover inflamación y destrucción, es lo que vemos aquí, sistema de complemento bioplástico, ¿ok? Entonces, aquí inclusive uno de los mecanismos para poder inhibir este tipo de respuesta es, se utilizan reguladores de complemento, ¿no?, para inhibir el complemento, la activación del complemento, que es la que promovería mayor daño mediado por anticuerpos, ¿ok? Entonces, otro tipo de rechazo es el agudo. El agudo se da una semana aproximadamente después del trasplante, ¿ok? Ahora, como ya pasó un tiempo, ya no estamos hablando de anticuerpos preexistentes, hablamos de activación de células T, CD4, CD8 y anticuerpos que se forman después del trasplante, porque ya pasó, ¿no?, más de una semana, aproximadamente una semana, 10 días, por ahí, ¿ok? Entonces ya hay respuesta adaptativa específica contra ese tejido trasplantado que va a promover la destrucción. Ahora, como hablamos de TCD8, entonces tenemos toxicidad, destrucción de células del parénquima, por ejemplo, y en el caso de vasos sanguíneos, endotelitis, ¿no?, vemos aquí TCD8,
destruyendo el endotelio, ¿ok? Anticuerpos aloreactivos, activando y promoviendo también. Ahora, esto se da en la mayoría de trasplantes de riñón y trasplantes de hígado, vean, 65%, 50% de trasplantes de hígado, ¿ok? Entonces, genera lesiones vasculares, lesiones de parénquima, a nivel de parénquima, ¿ok? Rechazo crónico. En el rechazo crónico, ¿ok? Ya es ese rechazo que se ve en un trasplante después de 6 meses hasta un año después de que hay un trasplante, ¿ok? Más o menos el tiempo de vida media de un órgano trasplantado son 10 años, ¿no? Entonces, con muchos cuidados, dependiendo del tipo de órgano, ¿ok? Entonces, aquí, ¿no? Se desarrollan de 6 meses a un año después del trasplante, ¿ok? Y el daño, aquí tenemos células TCD4, productoras de interferones, productoras de citocinas, activación de macrófagos, ¿no? Y aquí tenemos esta producción de citocinas va a promover la proliferación de las células musculares, del músculo, ¿ok? Y dependiendo del tipo de tejido, va a promover, por ejemplo, a nivel aquí de vasos sanguíneos, ¿ok? Va a promover la oclusión de vasos sanguíneos, porque termina, ¿no?, promoviendo esta proliferación a nivel de las células, ¿ok? Entonces, en el caso, las manifestaciones clínicas están asociadas al órgano que está siendo afectado. Si hablamos del pulmón, bronquiolitis obliterativa, disculpen, si hablamos de hígado, desaparecimiento de conductos biliares porque hay obstrucción, ¿ok? Fibrosis, o en el corazón, arritmia cardíaca, ¿ok? Entonces, esta, recuerden, es aquella que se da de 6 meses a un año después de un trasplante. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se evita que haya rechazos? ¿No? Si ya vimos que básicamente los trasplantes terminan siendo rechazados por acción de células T, ¿no?, aloreactivas, entonces el tratamiento es para la inhibición de la proliferación de las células T, ¿ok? Y eso es lo que se ve aquí. Por ejemplo, si tenemos sabemos que para activar la célula T tenemos B7 con CD28, segunda señal, entonces lo que se va a usar es un anticuerpo CTLA4 que se va a unir aquí a la B7, por lo tanto ya no se va a unir a CD28, entonces no habría proliferación, activación de células T. Eso por un lado. Después otro, tenemos aquí las ciclosporinas. Las ciclosporinas lo que van a actuar es sobre la calcineurina, y esta calcineurina está relacionado a la producción de interleucina 2. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la interleucina 2 es la citocina por excelencia que la célula T produce ella misma para ella misma consumir, o sea, tiene acción autócrina, ¿ok? Y sin interleucina 2 la célula T no prolifera, es su comidita especial. No hay interleucina 2, la célula T muere, ¿ok? Ella la produce para sí misma, para consumir, ¿ok? Entonces, aquí con ciclosporina bloquea la producción de interleucina 2, por lo tanto no hay sustento para proliferación de células T. Y lo mismo sucedería con un anticuerpo anti-interleucina 2 receptor, porque bloqueas el sitio de unión de la interleucina 2, no hay donde se una la citocina, ¿ok? Entonces no hay señalización. Y la rapamicina también inhibe la señalización que promueve la proliferación mediada por la captación de interleucina 2, ¿ok? Entonces, como estos aquí están todos ellos, ¿no?, descritos, básicamente lo que hacen, inhiben por diferentes vías la activación de células T mediadas por captación o producción de interleucina 2, que es su sustento, ¿ok? Bien, en las inmunoterapias, ya es lo contrario, porque aquí en trasplantes lo que se quiere es evitar que las células T proliferen, ¿no es cierto? Aquí en inmunoterapia tú quieres activar a las células T para que proliferen, pero una célula T inflamatoria, ¿no es cierto? Es lo contrario. Entonces aquí lo que promueves es activación, aquí promueves desactivación, ¿no? Bien, en inmunoterapia hay varias inmunoterapias, como hemos visto, ¿no? Las terapias combinadas inclusive menciona, ¿ok? Y una de las que se vio como una buena estrategia es manipular a las dendríticas, ¿no? Tengo una dendrítica tolerogénica, entonces voy a crear una dendrítica inflamatoria, ¿no?
que sea capaz de activar a mi célula T, CD8, para que destruya al tumor. Entonces, tenemos aquí, esto es lo que sucede en un ambiente tumoral. En un ambiente tumoral, yo tengo, ¿no?, aquí a las células tumorales produciendo componentes antiinflamatorios. Entonces, estos reclutan dendríticas inmaduras. Las dendríticas inmaduras en el contexto van a madurar, pero van a ser unas dendríticas tolerogénicas. Entonces, van a activar aquí células T, puede ser T reguladora, o puede ser, en este caso, una TH2. Esta TH2 va a producir interleucina 13. Esta interleucina 13 va a promover que se genere macrófago M2, que les mencioné. Y este macrófago M2 es un macrófago que va a producir factor de crecimiento epidérmico. Entonces, lo que va a promover esa producción es proliferación del tumor. ¿Ok? O sea, la propia célula tumoral condiciona un ambiente para ella continuar proliferando. ¿Ok? Entonces, esta dendrítica tiene que ser sacada de esta historia, manipulada y mejorada para promover ¿qué? No una TH2 ni una T reguladora, para promover TH1, inflamación, citotoxicidad. ¿Ok? Una TH que produzca interleucina 2, ¿ok? Y se sostenga. Entonces, hay varias estrategias. La derivación de la dendrítica a partir de sangre periférica del paciente, ¿ok? Y después sangre autóloga, ¿no? Y después se le inocula de nuevo al paciente. Entonces, estas son varias terapias para diferentes tipos de cáncer, ¿ok? En el caso, por ejemplo, de cáncer renal, se utiliza una combinación de células dendríticas autólogas en presencia de RNA mensajero para que exprese CD40 ligante, y también para que exprese el antígeno tumoral. Es decir, esta dendrítica va a ser potencializada, va a ser ya primada y ya reconoce su antígeno, y cuando es colocada de nuevo en el paciente, ella ya va a saber qué tipo de células T va a promover. ¿Ok? Su toxicidad. Ahora, hay otro, por ejemplo, aquí, es para cáncer renal, para melanoma. Para melanoma hay dos estrategias con dendríticas. Una de ellas, tomas monocito de sangre periférica del paciente, ¿no? Lo vas a derivar a dendríticas, le vas a poner citocinas para que ese monocito cambie a dendrítica, ¿ok? Y esa dendrítica la vas a colocar frente al antígeno del melanoma. Entonces, esta dendrítica va a estar ya activada, ¿ok? Y ya sabe cuál es su antígeno tumoral. Y cuando lo colocas de nuevo al paciente, va a activar células T antígeno específicas, ¿ok? Aquí tienes otra, dendríticas mezcladas con célula tumoral irradiada, porque célula tumoral lo tomas del infiltrado del propio paciente, ¿ok? Lo irradias para que no prolifere esas células tumorales y las pones en presencia en cultivo con las dendríticas, ¿ok? Y las colocas en presencia de citocinas, como YMCCF, que es factor de crecimiento granulocítico. ¿Para qué? Para que esas dendríticas tengan todo el sustento para poder proliferar en presencia del antígeno, y después se lo colocas al paciente. ¿Okay? Entonces, hay varias terapias para diferentes tipos de cáncer, ¿okay? Con dendríticas. Y otras que también se prueban hoy en día es las citocinas, que también vieron en el video. En el video decía que se le daba al paciente externo citocinas, ¿no? Entonces, interleucina 2, interferón alfa, TNF, YMCCF, ¿ok? Pero aquí hay un detalle. Cuando tú tratas un paciente, así como cuando tú consideras este tipo de presentación de antígeno, esto va a ser sistémico, ¿ok? Entonces, todo tratamiento inmunoterápico genera toxicidad en el paciente, porque estás activando todo, ¿no? Todo el paciente, no estás restringiendo un tipo de respuesta, ¿okay? A un tejido nada más, no, es todo, es sistémico. Y en el caso de tratamientos con citocinas inflamatorias, estás dando un nivel de toxicidad, ¿no? Estás dando una bomba al paciente, ¿ok? Entonces, aquí los niveles de toxicidad van a variar desde fiebre, fatiga, pero vean aquí otros, ¿no? Edema pulmonar, síndrome de choque séptico, dolor en articulaciones. En otros casos adversos tienen vómitos, lesiones en piel, ¿no? Lesiones renales, daño renal, porque toda toxicidad termina siendo llevada al hígado, no, al riñón, disculpen, ¿ok? En otros también tienen alteración hepatocelular, ¿ok? Endocrina. Entonces, es una alteración sistémica, ¿ok?
y algunos pacientes no consiguen sobrevivir ese nivel de toxicidad. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos lo que mencionaron en el video, los immune checkpoints, y en este caso vemos justamente, ¿no? Lo que hemos mencionado. Por aquí activamos una célula T, CD28 con CD80, B7, ¿no? CD40 ligante con CD40, oxi con oxi40, AICOS con AICOS ligante. Y por aquí yo desactivo mi célula T, ¿no? Es lo contrario, mientras activo, desactivo. Tengo PDL1 con PD1, PDL2 con PD1, TG con CD155, CD28, CTLA4, disculpen, con B7, ¿ok? Entonces, todo esto para desactivar a las células T. Entonces, si esto hace la célula tumoral, lo que se quiere hacer es promover esto, ¿ok? Y para eso se utilizan los anticuerpos monoclonales, ¿ok? Que van a bloquear estos sitios de unión, de tal manera que no hay unión con estas células y la célula T permanece viva, activa, ¿ok? Esos son los immune checkpoints, ¿ok? Los bloqueos de señalización inhibitoria, ¿ok? El que primero salió al mercado y que fue aprobado para diversos tipos de cáncer fue CTLA4, ¿ok? Lo que es el anticuerpo monoclonal anti-CTLA4, de tal manera que este CD28 ya no se va a unir acá, el CD28 se va a unir a quién, disculpe, CD80, se va a unir a quién, a CD28, porque es la misma molécula, esta de aquí o se une a CTLA4 o se une a CD28, que es la familia B7, ¿ok? Entonces, lo mantienes a la célula T activa, aquí está, aprobado en el 2011, ¿no? Para melanoma metastásico, para carcinoma urotelial, carcinoma hepatocelular, linfoma de Hodgkin, ¿ok? Pero como todo tratamiento, efectos adversos, ¿no? Toxicidad. Entonces aquí, gastrointestinal, dermatológica, endocrina, hepática, ¿ok? Y aquí están cómo funcionan básicamente, ¿no? Si tienes aquí el CTLA4 en la célula T, ¿no? Esto de aquí, la dendrítica con su B7 se uniría y con esto desactiva, ¿no? Pero si utilizas este de aquí, CTLA4, ¿qué es lo que va a pasar? Bloqueas este punto y este de aquí no tiene cómo desactivar a la célula T. Y esta se permanece activa, ¿ok? Ahora, lo mismo pasa con PD1, pues no, porque el PD1 de la célula T, ¿no? La célula tumoral, aquí en este caso, al expresar PDL1 se une aquí y promueve apoptosis, la manda a que se suicide la célula T. Entonces, pero si lo tratas con anti-PD1 o con anti-PDL1, bloqueas esas uniones y ya no hay desactivación de células T, ¿no? Son diferentes tratamientos. Aquí hay otro anti-CD47, que este marcador CD47 está normalmente expreso en nuestras células propias. Entonces, por eso es que el macrófago, al encontrarse con esta molécula, sabe que es nuestro y por lo tanto no lo fagocita. Pero ¿qué es lo que hace la célula tumoral? La célula tumoral expresa CD47, engaña al macrófago y evita que él lo fagocite. Entonces, esta molécula se conoce con el nombre de no me comas, ¿no? Está por aquí, don't eat me. Por aquí está. No sé dónde está. La C, ahí está. En la C, ¿no? Esta molécula es don't eat me, ¿no? Porque cuando nuestras células expresan esta molécula, el macrófago no lo va a fagocitar, ¿no? Entonces, el tumor expresa eso para mimetizar y de alguna manera engañar al macrófago, ¿ok? Y aquí tenemos otra, que son anticuerpos biespecíficos, monoclonales también. ¿Por qué biespecíficos? Porque tienen dos sitios de reconocimiento de antígenos diferentes. Uno de ellos es el antígeno tumoral y el otro es el CD3 del TCR. Por lo tanto, para reconocer estas dos moléculas, ponen contacto cercano a la célula T con la célula tumoral para que haya destrucción de célula tumoral. Se las acerca y de tal manera que después este CD8 lo destruye por su toxicidad. ¿Okay? Bien, entonces aquí tenemos las transferencias de células adoptivas, estas son las células T con CAR, que inicialmente también se hacen, solamente se toman, se derivan células y después se mejoraban y se colocaban de nuevo en el paciente, pero ahora la ingeniería genética permite que se hagan más transformaciones. ¿Okay? Y estas son las células T con CAR, que tienen un receptor quimérico. Ahora, el problema, como todo tratamiento, toxicidad, efectos adversos, siempre.
¿Ok? Entonces, uno de los detalles de las células T con CAR es que solamente ha probado funcional en tumores solubles. ¿Ok? No funciona en tumores sólidos. En este caso, se ha probado con qué células tumorales, con las leucemias linfoblásticas agudas de las células B, porque son solubles. ¿Ok? A diferencia de tipos de cáncer sólido. ¿Ok? Entonces, estos de aquí son las células quiméricas. Hoy en día ya está en la 4ª generación, justamente porque tiene mayor dominio de señalización. Pero una deficiencia de las células T con CAR es que ellas no son autosustentables, es decir, ellas tienen la acción citotóxica, en este caso, con su TCR, ¿okay? Pero no son capaces de producir citocinas. Y si no son capaces de producir citocinas, no pueden promover su proliferación constante. Por eso es que la acción es limitada. En este caso, para estas terapias, el paciente se toma sangre periférica, ¿no?, de paciente autóloga, se deriva in vitro por ingeniería genética y el paciente es sometido a sesiones de quimio después de eso. 2 sesiones de quimio en algunos casos para poder disminuir toda su respuesta inmune y la respuesta del tumor también. Y después se le inocula al paciente las células T con CAR y se da citocinas, como por ejemplo interleucina 2. Entonces, es bastante, ¿no?, el estrés tóxico por el cual el paciente pasa para estos tipos de tratamientos. Ahora, tienen que tomar en cuenta que en algunos casos es el último recurso que tiene el paciente, ¿no?, porque las terapias convencionales no funcionan. ¿Okay? Entonces, y por ejemplo, lo que se ha visto que funcionaba, inclusive el primer niño, fue un niño que se probó la eficacia de estas células T con CAR en el año 2017, fue en un adolescente, era un niño de 12, 13 añitos creo, y que funcionó esta terapia de células T con CAR para el linfoma linfoblástica, para la leucemia linfoblástica aguda. ¿Okay? Entonces, hoy en día se utilizan en niños, ¿okay?, no en adultos, a pesar de que ha habido un caso, me parece, una publicación en donde mencionan que esta terapia funcionó con un adulto mayor, que tenía 60 años, algo así. ¿Okay? Pero también debe estar pensado por el sistema inmune, pues, ¿no? Porque en adultos jóvenes no funciona. ¿Okay? Entonces se ve en niños, principalmente, niños y adolescentes. ¿Okay? Entonces, y bueno, y aquí son las estrategias, ¿no? Aquí, en el caso de las células T con CAR, es para las células B, entonces, como sus células T, pero con receptor de célula B, porque son quiméricas, pues, ¿ok? Una mezcla. Entonces, y este receptor, este dominio de reconocimiento de la célula B es el marcador de células B, que son las CD19. ¿Okay? El problema es que esta CD19 está expresa en todas las células B, es decir, sanas y tumorales. ¿Okay? Por eso es que también ese riesgo, porque está atacando a todas las células B por igual. ¿Okay? Entonces, esa es una de las situaciones. No discrimine entre célula sana y célula enferma. ¿Okay? Porque básicamente mientras tenga la expresión de esa molécula, los va a atacar a todas por igual. ¿Okay? Entonces, aquí están las inmunoterapias utilizando anticuerpos monoclonales, ¿no? VEGF, interleucina 6, CD147, son diferentes terapias que se utilizan hoy en día de citocinas, ¿no? Entonces, y aquí son las que tienen en general, ¿no? Por ejemplo, para melanoma, ¿no? Desde el 2011 que se utiliza el ipilimumab, CTLA4 anticuerpo, pero también PD1, PDL1, ¿no? Inclusive aquí, para cáncer de vejiga. Para cáncer de vejiga, en el año 90 fue probado el uso de BCG, de bacilo de Calmette-Guerin, como parte de tratamiento. ¿Okay? En donde se fuerza a que se genere inflamación utilizando una vacuna. ¿Okay? O sea, hay diferentes terapias. Bien, chicos, eso sería todo. Digamos, ese resumen de cómo funciona una terapia, ¿no? Okay. Entonces, el examen es hasta aquí. Literalmente ponen a la bacteria. ¿Bacterias o virus? No era bacilo, digo. Es un Bacilo bacteria. carne. Ah, ese. Para cáncer de Ah, la tuberculosis. ¿Alguien llegó tarde? Ay, ya sabía.
pasado